Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo: Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Cumpliré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Te daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes por siempre. And I will be their God. God also said to Abraham, on your part, you and your descendants after you must keep my covenant. Descendientes por siempre. Verbum Domini. Deo gratias. The Lord remembers his... El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Si escuchan la voz del Señor, no endurezcan hoy su corazón. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Amen, amen, I say to les aseguro, whoever keeps my quien word guarda mi palabra will never see. no sabrá lo que es morir para siempre. Said to him, Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesus answered, Jesús contestó: if I glorify si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. you do not know, Aunque no lo conocen, yo sí lo conozco. and if I should Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco know him, y guardo su palabra.
Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, les aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Verbum Domini, Nos tibi Christe. very early in the Old Testament, Muy the book of Genesis, al principio en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, vemos a Adán y Eva que cometen el primer pecado. did not know anything Y ahí el mundo no with supo nada. committing of this first sin. Now the world knew sin and disobedience. Pero ahora, después de que se cometió este primer pecado, el mundo conoció el pecado y la desobediencia. And we A través de la tentación, el pecado ingresó al mundo. A lo largo de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, a lo largo de los siglos, see the effects of vemos los efectos de la desobediencia, la destrucción. yet Jesus comes. Y sin embargo, Jesús viene. Jesús, que es la verdad, la luz y la vida, nos muestra obediencia perfecta y nos enseña cómo ser obedientes. When we follow him, Y cuando lo seguimos, conocemos el camino verdadero, tenemos la verdad que nos da libertad, tenemos la vida que es la vida eterna en Él. Así que hoy hablaremos de Jesús y cómo Él obedece y cómo nosotros debemos obedecerle a Él y seguirlo. here in this Aquí, en este pasaje del Evangelio del libro de San Juan, Jesús dice inmediatamente, will never see death. quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Quien guarda mi palabra. Aquí Jesús está pidiéndonos que guardemos su palabra. Y para que guardemos su palabra, tenemos que obedecer su palabra, seguirla. Now, in the scriptures, En las Escrituras tenemos los 10 mandamientos. we have all the commandments there. Tenemos todos los mandamientos ahí. Mandatos de Dios, That we may look upon them mandamientos. Podemos leerlos y decir, oh, simplemente son reglas. Pero estos mandamientos Dios los da para nuestro propio bien. Cuando cumplimos estos mandamientos, vivimos según Dios quiere que vivamos. even if we look at this in a natural E incluso si lo miramos a nivel natural, como ley natural, es la forma en que fuimos creados para vivir, cumplir los mandamientos de Dios. Así que Dios nos da estos mandamientos por amor, para que tengamos una vida nueva, una vida buena, al seguirlo. Pero siempre, siempre existe la tentación del pecado. Vemos muchas veces a Jesús victorioso sobre el pecado. there is a certain order of them. En los mandamientos existe cierto orden. El primero, recordarán, que no hemos de poner ningún Dios ante el Señor nuestro Dios. We are not to No hemos de tomar el nombre de Dios en vano. the third commandment we must El tercer mandamiento, hemos de cumplir el the first three commandments día de santidad. as Jesus tells us. Así que los primeros 3 mandamientos tienen que ver con el Señor. Jesucristo nos dijo que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Y luego tenemos el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre.
And this commandment, of course, Y este mandamiento, por supuesto, lo cumplimos tal como lo dice. Él nos dice que honremos a nuestro padre y nuestra madre. Es ahí donde aprendemos la obediencia, en la casa. Y sin embargo, como nos enseña el catecismo de este mandamiento, al ser obediente en casa, el catecismo también dice que hemos de obedecer a aquellos que están en puestos de autoridad, que hemos de seguir la ley, porque la ley mantiene el orden. Quiere decir, maestros, funcionarios de gobierno, tenemos que obedecer las leyes, leyes de tránsito, leyes penales, todas las leyes hay que obedecerlas, porque Dios nos lo dice. Por supuesto, es muy difícil hacerlo. San Pablo también nos dice que aquellos que tienen autoridad, lo dice en Romanos capítulo 15, Dios nos los ha dado, han sido instituidos por Dios para nuestro propio bien. Así que tenemos que obedecer las leyes por reverencia a Dios, por respeto a la posición de la persona. Por supuesto, cuando hablo de obedecer leyes, si hay alguien que está a cargo, que tiene puesto de autoridad y nos dice que obedezcamos una ley que es pecaminosa, entonces tenemos la obligación moral de no obedecer. Pero solo en ese caso, si alguien, puede ser un jefe, un gobernador, algún tipo de líder, nos dice que hagamos algo que va en contra de las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, entonces tenemos la obligación moral de no obedecer, pero todo lo demás lo obedecemos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la obligación moral de obedecer las ordenanzas del gobierno de nuestros estados individuales de permanecer en casa. No podemos estar saliendo, excepto por cosas que sean esenciales, como ir a la tienda, a comprar medicamentos, alimento, cosas así. Y por supuesto, aquellos que trabajan en puestos esenciales, que tienen que trabajar en este momento. Sí, estamos llamados a obedecer esto. Y deberíamos, sé que es difícil, pero nuevamente es por nuestro propio bien. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Pues entonces habrá consecuencias. Nos arriesgamos a enfermarnos. Si es que no practicamos el distanciamiento social y no hacemos lo que nuestros líderes nos han dicho que hagamos. Algo que siempre debemos tener en mente es que si no obedecemos, siempre hay consecuencia de la desobediencia. Dios es misericordioso y bueno, sí. Sí, Dios es compasivo. Él perdona instantáneamente. Sin embargo, a pesar que somos perdonados, aún hay consecuencias del pecado. Primero que nada, nos va a lastimar de alguna forma. Estaremos expuestos a algo peligroso, así como la enfermedad que está ocurriendo. Si salimos y no estamos supuestos a salir, nos exponemos a la enfermedad. Así que el pecado es como una enfermedad, nos exponemos a él. Y una vez que hemos sido expuestos, conocemos las sensaciones del pecado. Y en esa sensación permanece con nosotros, se queda en nuestra memoria y en nuestro cuerpo. Y luego tenemos apetito por ese pecado, queremos más, porque lo conocemos. Recuerden, primero que nada, la desobediencia entró al mundo. El mundo conoció la desobediencia a causa del pecado de Adán y Eva. Así que cuando pecamos, aprendemos el pecado, somos expuestos al pecado. Es peligroso. Esto es parte de las consecuencias. Nos lastimamos y, más importante aún, lastimamos a los demás. Cuando pecamos, el pecado nos vuelve egoístas,
Nos olvidamos de la bondad, nos centramos en nosotros mismos, en cumplir nuestros propios deseos y necesidades. No nos importan los demás, no amamos al prójimo. Y se empeora incluso más. Lastimamos a los demás. No solamente nos lastimamos a nosotros, sino lastimamos a los demás. Y por eso es que Jesús nos da los dos mandamientos más grandes. Amar al Señor con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el camino de cumplir los mandamientos, de obedecer a Jesús, resumido en una sola palabra: amor. Me gusta predicar acerca del amor mucho y la gente dice, oh, ¿y qué tal la verdad? Bueno, en el amor hay verdad. Si uno ama al Señor, seguirá sus verdades. Esto es lo que es requerido, el amor. Recuerden que en San Juan capítulo 14 Jesús dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Más adelante en las cartas de San Juan dice, amar a Dios significa cumplir sus mandamientos. Así es como obedecemos, al amar a Dios, al amar al prójimo, al seguir a Jesús, al seguir el ejemplo de Jesucristo, quien es obediente incluso al punto de la muerte y una muerte de cruz. Vemos a Jesús obediente a lo largo de toda su vida, por supuesto, desde su niñez hasta su muerte en la cruz. Es obediente. Es obediente a María y José, aquellos que fueron instituidos por Dios. Jesús les obedece, les hace caso, pero Él es Dios mismo. Sin embargo, Él es obediente, porque esa es la voluntad del Padre. Él obedece las leyes. Luego vemos esto hasta el final. Por supuesto, los fariseos, los letrados y todas estas personas, los sumos sacerdotes, lo acusan de desobediencia cuando se trata del sábado, las leyes del sábado. Sin embargo, la ley debe ser interpretada en el contexto de la caridad y la misericordia. Es sentido común. Por supuesto, si alguien está lesionado, ya sea una persona o incluso un animal, uno va y lo cuida, lo rescata. Por eso, en el sábado, estamos supuestos a honrar el sábado, pero el sábado fue creado para nosotros como un día de descanso, pero aquellos en posiciones de servicio está bien, porque están sirviendo a la humanidad. Los rescatistas, personal médico, personas en trabajos de servicio. Vemos esto en el ejemplo de Jesús. Así que caridad, amor. Y nuevamente, este es el camino, obedecer, seguir a Jesús. Es amor. Así pues, hermanos, sabemos que al seguir las verdades del Señor, en el Evangelio de ayer escuchamos que la verdad nos dará libertad. Hay una cosa acerca de la desobediencia. Siempre nos escondemos, siempre estamos perturbados por dentro, no hay paz en nosotros. Pero cuando somos obedientes, hay paz, hay libertad. Incluso si es difícil, incluso si tenemos dificultad, pero si intentamos, Dios quiere que intentemos, que sigamos intentando, trabajando en ello. Tiene cosas buenas para darnos. Y cuando intentamos, queremos establecer una relación con el Señor. Esto lo vemos, por supuesto, vemos la relación profunda entre Jesús y el Padre, la unión perfecta. Pero en el Antiguo Testamento, en la lectura de hoy, vemos la relación entre Abraham y Dios Padre. Hay una alianza, hay un vínculo ahí. Y vamos a tener el mismo lazo con el Señor, una relación sólida con Él, llena de amor. Esto nos ayuda a ser obedientes cuando amamos a alguien. Si amamos a alguien tanto, mucho, no queremos lastimarlo. A eso le llamamos temor del Señor, en donde amamos tanto a Dios que no queremos lastimarlo, porque lo amamos. En nuestros tiempos
de oración, en nuestros momentos cuando estamos a solas con el Señor, pidámosle eso. Señor, ayúdame a amarte más. Denle gracias por su amor, porque al aumentar nuestra caridad, nos convertimos en mayores discípulos del Señor, un pueblo de más obediencia, al igual que Jesús. Que Dios los bendiga a todos.